Buenas tardes, este es el tercer video para la asignatura de Sociología de la Educación. Este tema es la corriente conflictualista y de la reproducción. En principio, esta es una crítica a la corriente funcionalista que vimos en la clase anterior. El funcionalismo partía de la idea de la escolarización como tecnología para igualar a los ciudadanos, integrarlos al mercado y construir una sociedad libre de conflictos. Los alzamientos estudiantiles y laborales en Europa, además de las manifestaciones por reivindicaciones de los grupos excluidos de derechos civiles en Estados Unidos, llevó a la crítica extendida de la veracidad de esta teoría de funcionamiento social libre de tensiones. Hay que recordar que, al fin y al cabo, esta corriente se originó con estudios de autores franceses, ingleses y estadounidenses, especialmente en el periodo de entreguerras y de la posguerra, y por lo tanto se requería una tecnología social que ayudara a disminuir las tensiones, y de ahí que surgiera esta idea de la escuela como igualador social. En principio, las críticas no van orientadas a mostrar que la escuela no cumple las funciones de cuidado, socialización y posicionamiento social a través del trabajo que vimos antes, sino que estas funciones no eran libres de conflicto, sino que generaban y eran arena y reflejo de estos mismos conflictos. El funcionalismo no puede aceptar, o en el funcionalismo no puede aceptarse la escuela como reproductora de desigualdades, porque esta es la base de la lucha de clases y por lo tanto es disfuncional a la perpetuación armónica de la sociedad. Pero para la corriente conflictualista y de la reproducción, estas contradicciones son el motor mismo de la sociedad, no son disfuncionales. Es decir, la corriente conflictualista y de reproducción no deja de lado el concepto de función que vemos en la teoría funcionalista. Lo que sí deja de lado es la idea que esas funciones están diseñadas o han emergido como una forma de disminuir las tensiones de la sociedad y permitir la continuidad armónica, y por lo tanto los conflictos son disfuncionales. En esta idea, esas funciones se mantienen, es decir, la escuela sigue cumpliendo estas funciones que veíamos en la clase anterior, con la diferencia que estas funciones están hechas para mantener la desigualdad y reproducen también las tensiones propias de la lucha de clases que se da en la teoría marxista. La idea básica de la corriente conflictualista es que la escuela refleja y reproduce los conflictos sociales, permitiendo la permanencia de las desigualdades educativas en vez de eliminarnos, como veía el funcionalismo. Y este resultado no es una patología, sino que es parte de las funciones mismas de la escuela en un sistema social desigual. Así, reproducción como corriente sociológica en todas sus acepciones es opuesto al funcionalismo, en tanto la primera asume que la escuela perpetúa desigualdades y la segunda que las elimina. Es decir, la corriente funcionalista elimina desigualdades, o la escuela elimina desigualdades en su concepción, y en la conflictualista y la reproducción, la escuela las reproduce. En el funcionalismo, la escuela iguala las oportunidades y en el conflictualismo reproduce las desigualdades. Una vez establecida esta diferencia, dentro de la propia corriente conflictualista hay hay varios acercamientos teóricos. Eh, Podemos organizarlas en tres: el credencialismo, la reproducción cultural y una derivación directamente de las interpretaciones marxistas que se van a ver en la reproducción económica y la teoría de la correspondencia. En el primer caso, el caso del credencialismo, Collins señala que para el caso de la creación de nuevos empleos, los individuos más cualificados no ocupan trabajos que requieren de un elevado conocimiento y uso de la tecnología, sino puestos administrativos y burocráticos en el sector público y en grandes corporaciones privadas, que son en definitiva los que proporcionan mayor poder. El crecimiento de la burocracia, por lo tanto, explica mejor que la estructura productiva, la inflación artificial de la educación, así como la lucha entre los grupos sociales por acceder y monopolizar los puestos de trabajo con los máximos niveles de remuneración, de poder y de Estado. Es decir,
la expansión educativa vertical y horizontal. Es decir, la expansión horizontal significa llegar a más personas en cobertura y la vertical significa más años de educación. No responde a necesidades del mercado productivo. Por esta razón, el mercado no puede absorber la oferta de mano de obra calificada. Esta era una de las críticas que le estaban haciendo la de capital humano, de hay una sobreoferta de personas educadas y el mercado no las puede absorber. Bueno, este acercamiento explica por qué no se puede absorber. Se puede absorber porque la escuela en realidad no está respondiendo a las necesidades del mercado, sino que está respondiendo pues a necesidades de estatus y el mercado en realidad estaría absorbiendo una cantidad de trabajadores que están más orientados a la perpetuación del propio sistema que a la productividad. El crecimiento de la cualificación como credencial tendrá más que ver con la reproducción del estatus, que exige mayor acreditación y los signos asociados. Así, las exigencias de mayor cualificación de las capas populares no responden a la necesidad de aumentar la productividad individual, como de pertenecer al grupo y compartir sus signos. Adquirir credenciales significa pertenecer al grupo de élite que burocráticamente tiene el poder de asignar posiciones. Recordar que al fin y al cabo la mayor parte de los trabajos están definidos por requisitos que controla la burocracia de personal, no es un asunto en el cual haya una prueba abierta y una competencia en la que cualquier individuo simplemente pudiera demostrar sus competencias a través de la acción de un determinado trabajo. Hay credenciales para poder entrar al mercado de trabajo, hay obligaciones educativas. En el caso del magisterio, por ejemplo, se requiere tener ahora una licenciatura y estar afiliado a un colegio y quienes definen la pertenencia y la veracidad de estos requisitos son, al fin y al cabo, estructuras burocráticas. Ahora, para Bonal, el credencialismo de Collins identifica una función social de la educación completamente diferente a la defendida por el funcionalismo. Así, la escuela no es una institución para otorgar oportunidades sociales a los individuos, sino un espacio de lucha entre grupos que proporciona estatus, poder y diferenciación social. Es decir, en esta visión credencialista, la escuela, o más bien dicho, la expansión del sistema escolar, está diseñada para diferenciar estudiantes según las credenciales que se adquieran. Y estas credenciales lo que hacen es identificarlo como un determinado grupo. En ese caso tendríamos el grupo de los trabajadores que obtiene niveles más bajos de educación y el grupo de los burócratas que tiene pues credenciales de mucho mayor nivel. Tengamos presentes que de cualquier manera estas son explicaciones que se dan en primer mundo, en el cual para poder acceder a estas posiciones de oposición se requiere tener cada vez más niveles educativos y no solo eso, sino que también hay una idea de pertenencia a los grupos. De esa manera, graduarse, por ejemplo, de una universidad de Ivy League, Harvard, Yale, no será lo mismo que graduarse de una universidad comunitaria, los community college, como le llaman en Estados Unidos, que son de carácter público y no tienen el mismo prestigio que los otros grupos. Entonces, tener una credencial de determinado tipo de artes liberales en una universidad de mayor prestigio va a tener un estatus y una correlación con unos puestos de trabajo diferentes a una universidad de menor prestigio y de menor estatus, a pesar que la acreditación desde el punto de vista académico sea la misma, o aunque pudieran probar que tienen las mismas competencias. Para el caso de las explicaciones de la escuela como reproducción cultural, hay dos concepciones, básicamente. La propuesta por Bourdieu y Passeron y la de Bernstein. En los primeros, según se acerquen a la cultura dominante, y a los segundos, según se encuentren en una determinada posición social. Es decir, en el caso de Bourdieu y Passeron, la función de la escuela es crear un hábitus que los acerque a la cultura dominante, y en el caso de Bernstein, la creación de signos sociolingüísticos, ¿no? En ambos casos hay una construcción de cultura y solidaridad que corresponde según a qué grupo se pertenezca. Entonces hay un hábitus que me acercará a la cultura de mi propio grupo y una forma de hablar que pues, de la misma manera me acercará a un grupo o me diferenciará
de los demás, ¿no? Específicamente en la perspectiva de Bourdieu y Passerón, los obstáculos para el logro educativo tienen que ver con asuntos culturales, no económicos. El papel de la escuela es formar y seleccionar a los individuos según un patrón de cultura propio de la clase alta. El tipo de conocimiento valioso coincide con los intereses y actitudes de estas clases altas, lo que facilita su paso por la escuela y a largo plazo determina las probabilidades de éxito o fracaso escolar. El currículo no es neutral, no valora de la misma manera los saberes y las actitudes estudiantiles y de sus orígenes de clase. Esta cultura que impone la escuela es arbitraria y relativa, pero para presentarse como universal debe imponerse. Esta imposición no se realiza con violencia física, sino simbólica. Coloniza a través de la pedagogía que logra presentarla como deseable y por lo tanto legítima. Y dado que es esta cultura que se presenta como legítima, el individuo la interioriza y cuando hay éxito o fracaso se entiende que es debido a su propia culpa nada más, que no se esforzó suficiente o que no mostró las habilidades necesarias para tener esa trayectoria educativa. Para que la escuela pueda presentarse como neutral ante estos resultados y gestione los conflictos, debe tener cierto grado de autonomía relativa, aunque ésta sea solo formal y termine, aunque sea de manera inconsciente, reproduciendo el patrón. Si en el caso de Bourdieu y Passerón, la escuela construye una idea muy específica, relativa y arbitraria de cuál es la cultura que debe darse, y las escuelas a través de su currículo reproducen esa cultura que debe darse. Y las personas se graduarán o tendrán éxito escolar en la medida en el que cambien su cultura de origen por la cultura que está promoviendo la escuela. El caso es que esta cultura que está promoviendo la escuela ya pertenece a un grupo social determinado que son las clases altas. Por lo tanto, para estos individuos, el paso por la escuela se vuelve mucho más fácil. Más adelante vamos a ver algunas críticas que se le hacen al examen PISA de la OCDE, que, por ejemplo, las preguntas del examen están escritas en clave que está más cerca culturalmente a las experiencias de las clases altas que de las clases bajas. Uno de los ejemplos que ponían era, por ejemplo, la, imaginarse un ascensor y qué fuerzas ejercían sobre ese ascensor. Entonces, individuos que nunca habían estado en un edificio que tuviera ascensores no podían de manera abstracta proyectar esta expresión y por lo tanto tenían más dificultades para responder el examen. De alguna manera el examen reflejaba más sus experiencias particulares que su adecuación o entendimiento físico del fenómeno que estaban tratando de en el caso de la perspectiva de Bernstein, hay dos tesis fundamentales. Primero es que los factores de clase regulan la estructura de comunicación en la familia y por lo tanto la orientación del código sociolingüístico inicial de la infancia. Y el segundo es los factores de clase regulan la institucionalización de los códigos elaborados en la educación, así como las formas de su transmisión y las formas de manifestación. La primera es interna en el espacio de socialización doméstico y la segunda es externa y pertenece al espacio escolar. Esto da como resultado que según se pertenezca a una clase u otra, se tengan códigos lingüísticos y usos gramaticales diferenciados. Las clases populares usan códigos simples, concretos y dependientes del contexto y las clases medias códigos compuestos, abstractos y universalistas. Ya que la escuela tiende al uso de código compuesto, los estudiantes de clase trabajadora se enfrentan a mayores dificultades y a una extrañeza semántica. Dado que los códigos están determinados por la clase a la que se pertenece, las probabilidades iniciales de éxito escolar son también determinadas por la posición de clase. Aunque en este caso la educación compensatoria puede al menos en la esfera de la escuela revertir esta situación. Es decir, en el caso de Bernstein, está viendo que ya no es como Bourdieu y Passerón, que están viendo la cultura como un hábitus. Bernstein está viendo los códigos lingüísticos, la forma en que nos comunicamos oral y escrito. Y por lo tanto, sí, en el caso de Bernstein estaría entendiendo que el currículo responde a esta estructura específica que pertenece a las clases medias y altas, es decir, estas estructuras sofisticadas de reglas complejas del idioma y uso de palabras cada vez más cultas. Entonces, cultismo, ¿no? Lenguaje docto,
es el ideal, y el lenguaje popular y la cultura del vulgo es lo que debe superarse. Y la escuela, pues, también refleja esta posición, y por lo tanto, los estudiantes de clases más bajas van a tener que enfrentarse a dificultades que no tienen los estudiantes de clases más altas por su código lingüístico de origen. Por otro lado, en una sociedad industrial, el orden instrumental de la escuela se ve dominado por las funciones sociales y económicas. Así, las relaciones de dominación macro se ven reflejadas en el nivel micro entre estudiantes y profesores. Al interior de la escuela, el código regula el currículo, la pedagogía y la evaluación. Las variables que definen el código con la clasificación, el código con las variables se definen el código con dos variables, ¿no? Lo voy a refrasear. El código es definido como función de dos variables: la clasificación y la enmarcación. El primero tiene que ver con los contenidos y el segundo sobre cómo se transmiten esos contenidos. Una clasificación fuerte implica separación de contenidos y una débil relación entre contenidos. Una enmarcación fuerte implica separación entre lo que se puede y no se puede transmitir y la consecuente capacidad del estudiante de efectuar el currículo, y una enmarcación débil, lo contrario, una mayor capacidad del estudiante de poder cambiar el currículo. De este modo, una clasificación y enmarcación fuertes, currículum con delimitación precisa entre contenidos y con una integración pedagógica rígida del conocimiento educativo, dan lugar a un código agregado, es decir, un código simple. Mientras que una clasificación y enmarcación débiles, mayor interdisciplinaridad y flexibilidad de la interacción profesor-alumno, dan lugar a un código integrado, es decir, un código de clases medias altas. Así, de alguna manera, las carreras, digamos, más operativas, que requieren menos sofisticación del lenguaje, estarán orientadas hacia las clases más bajas, y las carreras con una identificación más sofisticada del lenguaje, dígase derecho o medicina, están orientadas a clases más altas. Y en la tercera corriente de la reproducción, que es la reproducción económica, en realidad lo que es el uso de conceptos marxistas aplicados a la escuela, aunque sin ocuparse de los aspectos internos de la acción escolar. La escuela es parte de la superestructura y su función es la creación y control de la ideología para construir distintos tipos de conciencia, según sean las relaciones de poder existentes. Es decir, esta tercera subcorriente es la aplicación de los conceptos marxistas a la acción de la escuela, con la debilidad de no entrar a las relaciones internas profesor-estudiante, sino quedarse en estas relaciones escuela general con respecto a la sociedad. De ahí que tenga este mismo lenguaje que utiliza Marx de superestructura. La función escolar es de creación de ideologías y de creación de determinadas conciencias según sean funcional a las fuerzas productivas de ese momento, es decir, a la clase trabajadora le creará una determinada conciencia o una falsa conciencia, y a las clases dominantes le creará otra determinada conciencia. Es decir, no serían las mismas escuelas para clases altas que para clases bajas. Para Althusser, hay que poner énfasis no en la estructura productiva en sí, sino en la superestructura político-jurídica. Diferencia entre aparatos represivos y no represivos. La escuela pertenece en sí a los segundos, a los aparatos no represivos. No se obliga a fuerza de fusil que la gente vaya a la escuela y aprenda determinadas tareas. Para este autor, la escuela tiene dos funciones, ¿no? Como aparato ideológico de Estado y como reproducción de las fuerzas productivas. Es decir, por un lado, la escuela crea esta determinada forma de conciencia o de falsa conciencia, y por el otro lado, forma en el conocimiento técnico y en las competencias que puedan necesitar los trabajadores según la posición en la cadena de trabajo. Ahora, para Baudelot y Stablet, la escuela orienta a los estudiantes en dos trayectorias según su clase, dos trayectorias globales. Una trayectoria profesionalizante y otra académica. Como estas trayectorias son excluyentes, es decir, si se estudian carreras de carácter profesionalizante, no se tiene acceso a
el desarrollo de la carrera académica. En este caso, estos estudios están pensados para la educación media europea, en las cuales, por ejemplo, las escuelas técnicas no pueden acceder a la universidad para sacar carreras de licenciatura. Las carreras técnicas están pensadas en los últimos años incluso para sacar técnicos universitarios o especializaciones superiores, pero solo para actividades muy específicas, es decir, ser electricista, no ingeniero en electricidad, o se es bachiller para ser médico. ¿No? El bachiller en sí mismo no tiene esas funciones de trabajo y de alguna manera eso también influenció la creación y la división de los bachilleratos en Honduras o incluso por la propia última reforma se puede ver alguna de estas influencias. Como esas trayectorias son excluyentes, la escuela inculca que el fracaso se ha interiorizado como resultado de incapacidades individuales. Esto se logra a través de dos ilusiones, la ilusión democrática, es decir, la creencia en la meritocracia, y la ilusión laica, la creencia en la neutralidad del aparato escolar. Aunque hay que matizar que estos autores no consideran a la escuela como un sistema homogéneo, sino que entienden que es amplio y complicado el sistema escolar, entonces presentará contradicciones que pueden contravenir estas funciones originalmente definidas por su clase. Eso explicaría que haya alguna respuesta de las escuelas, aunque sea para la formación de individuos, y que pues estudiantes de clase baja logren de alguna manera entrar a las carreras que están pensadas para estas otras personas. Solo hay que pensar eh, qué tipo de carrera se estudia para poder hacer ascendencia social y cuáles carreras se estudian como estatus. Es difícil imaginarse que en el contexto en el cual las personas dependen de su trabajo para vivir, una persona esté dispuesta a incurrir en gastos para estudiar, por ejemplo, arqueología o estética de la Edad Media. Son el tipo de carreras que tradicionalmente han estado vinculadas a una determinada proyección de estatus y para personas que o tienen ya unas redes bien establecidas o no necesitan de su trabajo para sobrevivir. Mientras que las otras carreras técnicas están más pensadas para minimizar el tiempo de formación y poder acceder al mercado laboral mucho más rápido. Ahora, en el caso de Bowles y Gintis, la escuela está organizada para producir la conciencia y las relaciones sociales adecuadas para formar al futuro trabajador. Las normas específicas se forman en el lugar de trabajo, pero en la medida en que el mercado se vuelve más sofisticado, la necesidad de homogeneizar y formar un núcleo básico en los trabajadores hace fundamental la función escolar. Esta división básica se da entre actitudes propias de los trabajadores para las clases bajas y de las de liderazgo para las clases altas. Estos autores estudian también las contradicciones generadas por la atención generada en una escuela que debe formar para el trabajo y la democracia, fuerzas que no necesariamente se mueven en la misma dirección. De esta manera nosotros podemos ver que en las escuelas y en las universidades pensadas para las clases más altas, las carreras que se ofrecen son carreras más orientadas al liderazgo y los negocios. Y en las universidades más populares son carreras más orientadas hacia el mercado de trabajo y la gerencia de medio alcance. Entonces estos autores, que es lo que llaman la teoría de la correspondencia, están pensados como la escuela corresponde a la clase a la que uno pertenece y la educación corresponde a las funciones de trabajo que se tiene para esos estudiantes. De esa forma nosotros entenderíamos el discurso de la escuela está pensada para formar la disciplina que se requiere para el mercado de trabajo. La idea de que los estudiantes deben tener una determinada apariencia y una determinada disciplina para cumplir con su trabajo. Uniformarlos, entrar a determinada hora, entregar las tareas, en equipo, todas estas son actividades que están pensadas o competencias que están pensadas para el mundo del trabajo y no para el desarrollo individual, ¿no? Y de alguna manera entonces las escuelas estarían representando esta idea y alguna de las razones por las cuales otra vez las clases altas tienen que estudiar unas determinadas carreras y las clases bajas.
Ahora, algunas críticas que haya a estas posiciones tienen que ver cómo el papel de la sociedad es un asunto de posiciones, los individuos pueden moverse entre posiciones. El peso de la clase tiene que ver con aumentar o disminuir las probabilidades, no para determinar la inmovilidad. Es decir, una crítica es, hay que tener cuidado y no caer en el mecanicismo inmovilista de la sociedad, ¿no? Porque entonces está diciendo de que los individuos no tienen ningún peso y que el único peso lo tienen las posiciones sociales y eso pues no se verifica en la realidad. Hay más fuentes de desigualdad que el origen social, incluso algunas con pesos estadísticos mayores, pero desde la complejidad lo que hay que ver es cuáles son determinantes y cuáles son contingentes o cuáles son condiciones necesarias que permiten la realización del potencial educativo como movilizador social. Es decir, hay más fuentes de desigualdad, pero lo que nosotros tendríamos que estar viendo entonces es cuál es la relación que hay entre esas fuentes específicas de desigualdad y el peso que tienen. Más adelante vamos a ver que una crítica va a decir, ¿es más importante la clase o el género? Es decir, ¿es más importante o está más subordinada una mujer de clase alta que un hombre de clase baja en el sistema escolar? ¿Quién tiene más probabilidades de éxito en el sistema escolar? Como pregunta de sociología de la educación. Ahora, como sistema que es la producción, relaciona materia, energía e información. Los elementos discretos de estas tres realidades son las cosas, las personas y los datos. En su forma económica se convierten en relevantes en cuanto que medios de producción, fuerza de trabajo y conocimiento. El poder de disponer sobre ellos es lo que llamamos respectivamente propiedad, autoridad y cualificación. La cualificación, por consiguiente, en sí misma un factor de desigualdad y de poder con independencia de las relaciones con la propia autoridad. Es decir, la cualificación de los individuos también es un elemento de poder y un elemento de desigualdad. Pero la cualificación, aunque esté relacionada estadísticamente con el origen, no está determinada. Es decir, una persona de clase baja con altísimas cualificaciones puede perfectamente moverse a través del sistema. Independientemente de la probabilidad de que eso suceda, puede suceder. Y en estas formas deterministas mecanicistas eso no sería posible. Aunque hay otras obras incluso de Bourdieu, como el Homo Academicus, por ejemplo, en la cual él hipotetiza o explica, sin en realidad dar mucha evidencia empírica, que el sistema permite la movilidad social de unos individuos simplemente como un elemento de liberación de tensión. Es decir, en el caso de las universidades en Francia, él está diciendo de que permite que algunos elementos que no vienen de las universidades elitistas y por lo tanto de los estratos más bajos de la sociedad entren a estas altas posiciones académicas para hacer la ilusión de que las personas pueden en realidad moverse a través del sistema, pero que es solamente un mínimo para mantener esa ilusión y que no es algo que en realidad todos los individuos pueden realizar. Estas escuelas han utilizado el origen de clase como variable central y han olvidado otras como pueden ser el origen étnico, de género y otras identidades que lo vamos a ver ahora en la crítica a estas teorías de la reproducción o en general a las teorías modernistas, ¿no? Las críticas postmodernas que incluyen esta variable. Ahora, la interpretación de los autores tiene un fuerte tinte propio de su propia cultura. Por ejemplo, en el caso de Bourdieu y Passeron, la cercanía de clase dominante, estado y cultura que ocurre en Francia no necesariamente se verifica en otros lugares, ¿no? En otros lugares no necesariamente eh, el Estado logra impulsar con la fuerza que tiene en Francia esta cultura dominante o ese acercamiento entre escuela y Estado. Eh, que recordar que Francia es un sistema altamente integrado y por lo tanto el Estado tiene una alta capacidad de ideologización del sistema educativo y eso no necesariamente ocurre en otros lugares como puede ser otro. Ahora, otra crítica es que ya le hemos visto un poco, que entienden a la escuela como estática y le niegan toda capacidad de cambiar activamente la cultura. Aunque en el caso de Bernstein la escuela puede cambiar los códigos, no cambia la estructura interna. Los cambios en la escuela solo pueden ser resultado de los cambios en estructura social, no pueden ser internos. Es decir, la escuela no puede transformar la sociedad siempre va a transformar a la escuela, no al revés. La escuela es incapaz de poder cambiar esos códigos y por lo tanto se reflejan en las relaciones sociales. Eh, Hubo también una tensión entre la expansión de la educación superior en la posguerra, especialmente en Estados Unidos,
y especialmente en las universidades de alto prestigio, que en principio tendrían que formar para el liderazgo, y la atención de esos individuos que no se veían, por lo tanto, como trabajadores, pero que no quedaba más remedio que entrar a ese mercado de trabajadores, ¿no? Entonces, obviamente, instituciones como la Wharton School de la Universidad de Pensilvania van a formar a los grandes empresarios, pero en la medida en que estos espacios fueron aumentando las becas o fueron aumentando la posibilidad que tenían las personas bajas de acceder a este tipo de educación, entran en conflicto otra vez, como vimos que había pasado con las masas populares, entre la formación de líderes y la formación de trabajadores. Y algunas conclusiones muy rápidas serían que la escuela reproduce las relaciones sociales y permite la reproducción de la desigualdad. A diferencia del funcionalismo, que la escuela lo que haría es eliminar la desigualdad a partir de igualar las oportunidades, ¿no? En este caso no, la escuela reproduce las desigualdades y permite la reproducción y la permanencia de un sistema desigual. Los cambios en los códigos serán resultado de los cambios en las correlaciones de fuerza social, los códigos sociolingüísticos, es decir, los códigos escolares no van a cambiar por propia contradicción de la escuela, sino que siempre van a cambiar como las correlaciones de fuerza. En este sentido, las escuelas van cambiando su currículo y sus relaciones estructurantes en la medida en que otras clases van teniendo la dominación de ese poder público. De esa manera, el aumento de las carreras liberales y de esa construcción de códigos integrados, recordando a Bernstein, en realidad responde a la integración de las clases medias en la sociedad o el aumento del poder de las clases medias en la sociedad. La independencia escolar y la neutralidad curricular son ilusiones funcionales al sistema de dominación. Es decir, para esta corriente la escuela cumple esta función, sea consciente o no. Lo hace a través del propio currículo, mientras el currículo esté solamente reflejando la cultura o la alta cultura como ideal y se esté dando exclusivamente en los códigos sociolingüísticos de las clases altas, las escuelas servirán como motores de reproducción de la desigualdad social. Y por lo tanto su supuesta neutralidad es una ilusión porque el currículo los obliga a actuar de esta manera y las adecuaciones que hagan en realidad serán simplemente funcionales a ella. Incluso nosotros en la universidad estamos formados en esta idea de alta cultura y no en una idea de cultura popular, por ejemplo. La incompatibilidad de la función de formación de trabajadores subordinados y ciudadanos libres de una sociedad democrática introduce tensiones y contradicciones en la escuela. La idea de que la escuela forma para la ciudadanía y la necesidad de trabajadores subordinados no son compatibles. Entonces, esto genera tensiones en la escuela que se ven reflejadas en la lucha de sectores educativos reclamando, como podría haber sido el lanzamiento de los pingüinos en Chile, un determinado acceso a un determinado tipo de educación de una manera más popular y que responda a estas necesidades democráticas de participación y rendición de cuentas de nuestras sociedades eh, supuestamente democráticas actuales, ¿no? Pues eso es todo. Revisen las lecturas y nos vemos en la próxima clase.